Y ahora sí, ya que pues pasaron cinco minutos, vamos a comenzar formalmente con la sesión del 4 de diciembre. Déjenme nada más compartir la pantalla. Pues les doy la bienvenida a esta sesión del 4 de diciembre de este apocalíptico 2020, ¿no? Que ya está por terminar, del Seminario de Antropología de la Música y otras expresiones sonoras de la ENA, ¿no? Este seminario de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Por supuesto, pues saludamos a las personas, a los participantes que nos están acompañando en Zoom y también a las personas que están siguiendo la transmisión a través de la página de la ENA-AC-DC. El día de hoy vamos a recuperar una discusión que por un motivo personal había quedado pospuesta, pero que a mí me parecía fundamental que reflexionáramos sobre un autor como Anthony Seger. Y bueno, el tema para el día de hoy se denomina así, la antropología musical y el oído etnográfico de Anthony Seger. Hay que decir que la idea del oído etnográfico, que de alguna u otra manera ya empezamos a problematizar desde la sesión anterior al hablar de Steven Feld, no es un concepto que necesariamente haya acuñado Anthony Seger, pero yo lo quise traer a colación para discutir algunas de las tendencias más recientes en el campo de la antropología del sonido, en los estudios del sonido, en la etnomusicología, etcétera, ¿no? Entonces, pues es un pretexto un poco hablar del oído etnográfico, es un poco un pretexto para ver cuáles son los debates más contemporáneos en los últimos 20 años en el campo de la etnomusicología y la antropología de la música. Eh, pues al final del día, yo me recordé que había leído este texto introductorio que está en el libro de Brabeck, el de Sudamérica y sus mundos audibles, y me pareció que para las personas que no se les facilita la lectura de los textos en inglés, pues era una manera, ¿no? De dejar ahí un texto en donde Anthony Seger nos está hablando directamente de qué está pensando él del oído, del oído etnográfico. Eh, yo no dejaré de insistir de que pues nos tendremos que dar ahí a la tarea como comunidad no digo que nos dediquemos exclusivamente a traducir, pero tengo la impresión de que sí hay textos que de repente son de mucha utilidad y que no están en español, y pues sería interesante que alguien nos diéramos a la tarea de tener estos textos en español, con miras evidentemente pues a ir construyendo una antropología musical desde Ya se te está un Latinoamérica, poco desde ártico, México, ¿no? desde los países en los cuales se Ya. encuentran ubicados. Entonces, bueno, y la exposición pues se va a basar precisamente en estos dos textos que yo les envié, más otra entrevista que ustedes pueden encontrar en El Oído Pensante que le hacen a Anthony Seger a propósito pues de problemáticas que son de orden más epistemológico y pues de algunos fragmentos del texto que escribe de por qué cantan los Suya, ¿no? Este grupo indígena de Brasil. Bueno, entonces, pues para seguir la costumbre inaugurada por María y que también de alguna u otra manera Roberto pues retoma algunos datos biográficos de este importante etnomusicólogo, antropólogo de la música, diría yo, ¿no? De este norteamericano, es que en primer término, ¿no? A Seger tiene la particularidad de que lo leen mucho en el campo de la etnomusicología, pero Seger no tiene propiamente la formación de etnomusicólogo. Él es en realidad pues es un antropólogo, tiene un doctorado en antropología social por la Universidad de Chicago,
Me parece que su maestría es algo así como estudios sociales también por la Universidad de Chicago, ¿no? Y para el trabajo de campo que él va a realizar allá en la década de los 70, pasó mucho tiempo, ¿no? Estuvo en distintos momentos trabajando con los suya allá en Brasil. Mucho de lo que él publica, ¿no? En términos, pues, más como etnográficos, pero también las reflexiones de orden más epistemológico, pues de alguna u otra manera están conectadas con el trabajo que él realizó en Brasil, pero no solamente con los grupos indígenas, sino en propias universidades en Brasil, inaugurando programas de etnomusicología, ¿no? Este, en instituciones culturales de Brasil. Al igual que Merriam, y me parece que también al igual que Feld, presidió la Sociedad de Etnomusicología de 1991 a 1993. Y una cosa muy interesante de este autor en particular es el hecho de que entre 1989 y el 2000, ¿no? Seger colaboró con pues con lo que inicialmente era este sello, ¿no? Que se dedicaba a grabar distintas músicas del mundo, Folkways Recordings, que posteriormente fue comprado por el Smithsonian. Y bueno, él estuvo ahí un periodo de un poquito más de 10 años. Y el dato es que participó en la edición y la producción de más de 220 álbumes, ¿no? Entonces, si alguien les dijera por ahí que para Anthony Seger no son importantes los registros, no son importantes las grabaciones, pues les estarían mintiendo, ¿no? Y si el propio Seger dijera, bueno, es que para mí no son importantes las grabaciones, pues estaría contradiciendo con una parte muy importante de su trayectoria, ¿no? Profesional y académica. Y hacia el final de esta pequeña exposición tendremos un poquito de chance de reflexionar justamente sobre los registros, ¿no? Sobre las grabaciones en campo, que en algún momento fueron la piedra de toque de la etnomusicología. De repente, Pues, Seger tiene una postura muy particular con relación a las grabaciones que creo que vale la pena recuperar. Permítanme tantito. Si me pueden apoyar por ahí, alcanzo a escuchar algún micrófono abierto, pero no identifico quién. Entonces, si nos... Isabel Sanginés tiene micro abierto. La compañera Isabel. Gracias, Verónica. Entonces, Isabel, si nos puedes apoyar con el micrófono ahorita en silencio mientras está la exposición y ya ahorita tendremos chance de dialogar. Gracias, Isabel. Bueno, pues vamos adelante entonces. Y algunos otros aspectos no biográficos de este pensador, de este antropólogo, es que publica una de las etnografías más importantes en el campo de la antropología de la música en los últimos 50 años, que es este texto que ustedes pueden ver en pantalla, Hwai Suya Singh, ¿no? A Musical Anthropology of an Amazonian People, que es un texto que él escribe a propósito de las prácticas musicales de este grupo de indígenas del sur de Brasil, que son los Suya. Uh-huh. Este texto es muy importante y quizá no va a tener el mismo impacto que tiene, por ejemplo, la antropología de la música de Alan Merriam, pero sí es muy importante a nivel de cómo conduce él el análisis antropológico, pero también es importante por el diálogo que él va a tratar de entablar con la antropología de la música de Alan Merriam, ¿no? Fundamentalmente lo que hace Anthony Seger en este texto, pues es explorar los géneros vocales de los Suyá, de los cuales ustedes ya pudieron leer un poquito en el artículo que les mandé y que estaba en inglés, ¿no? Y ahorita vamos a discutir un poquito más sobre eso. Y una cosa muy interesante es que en repetidas ocasiones cuando han entrevistado a Seger, él dice que no se piensa a sí mismo fundamentalmente como un etnomusicólogo, aunque cuando ustedes ven la trayectoria que él ha tenido en instituciones culturales, en universidades, en este sello discográfico, por ejemplo,
pues uno diría cuadra perfectamente con el perfil profesional de un etnomusicólogo. Él se piensa más como un antropólogo que está tratando de estudiar esta articulación que ustedes pueden ver en pantalla, que es la articulación música, cosmología y sociedad, que son los elementos nucleares de la antropología musical que él nos va a proponer. Entonces, esta triada que está apareciendo aquí en la última viñeta, la veremos aparecer en las otras láminas y vamos a ver de qué manera pone él a jugar ese esquema para entender las prácticas musicales de lo suyo. Como comentaba Pablo, ¿no? La verdad es que el recurso que presentó este Roberto era muy bueno en términos de proponernos esta periodización de los distintos momentos de la etnomusicología y de la antropología de la música. Y yo decidí, pues, jugar con este recurso para que pudiéramos situarnos nuevamente, ¿no? Para que entendamos en dónde estamos en este momento de la discusión. Si ustedes recuerdan, comenzamos por allá en 1964, hablando de este texto seminal en el campo de la antropología de la música, que es la antropología de la música de Alan Merriam, que se publica por allá de 1964 y que creo que nos deja una de las definiciones de trabajo más importante para pensar la antropología de la música, ¿no? Y bueno, también es seminal en el sentido de que Feld, de que el propio Seeger, de que Blacking, de que un montón de autores pues siempre van a tener como referente esta obra del 64 para definir su propio quehacer. Habíamos visto que, bueno, ahí hay un tema, ¿no? En cómo vamos periodizando, pero ahí a mediados de la década de los 70, Steven Feld escribe este interesantísimo libro de Sound and Sentiment, del cual ya tuvimos oportunidad de charlar un poquito la semana pasada. Yo les invitaría a que lean el texto de Feld, es un texto muy, muy, muy bonito. No les voy a decir que me cambió la vida, pero sí cambió la manera en la que yo pensaba el acercamiento a las prácticas musicales de la década del 76. Y bueno, aquí también en esta misma década, pero ya más pegado a la década de los 80, pues este Seeger va a realizar las estancias, el trabajo de campo con lo suya, que van pues que a partir del cual va a obtener todo el material para poder escribir este libro, ¿no? Y además, a partir de este momento, él nos va a proponer su propia manera de entender la relación entre música y cultura a partir del concepto de antropología musical. Y eso es entonces a finales de la década de los 70. Y después de eso tenemos un brinco, así como en esta línea temporal, pues al nuevo milenio, en donde ya se habla abiertamente del oído etnográfico, en donde ya pudimos ver con Feld este desplazamiento en los intereses de las prácticas musicales a las prácticas sonoras, pero también a una parte muy importante que tiene que ver con la escucha nativa, ¿no? Con la escucha y con la filosofía nativa que se va construyendo en torno al sonido. Entonces, vaya, tenemos como este brinco en esta temporalidad, pero pues ya sabemos más o menos temporalmente dónde está ubicado Anthony Seeger, con quién está dialogando, directamente está dialogando con Alan Merriam, y esta polémica ya mucho más contemporánea que tiene que ver con el oído etnográfico. Entonces, de la extensa obra de Seeger, y esta no pretende ser para nada una exposición que abarque las dimensiones del pensamiento de este autor, ¿no? Ni siquiera tengo en este momento como los recursos a mi disposición para hacer eso. Yo les propongo 3 grandes ejes de discusión para que vayamos pensando y ordenando la discusión. Y de hecho, pues los textos se seleccionaron justamente con base en esos 3 grandes ejes, ¿no? Entonces, en primer lugar, que nos acerquemos a la propuesta que él tiene para entender la relación música y cultura a través del concepto de antropología musical, ¿no? Y bueno, ahí les pongo los 2 términos en inglés de la polémica, ¿no? La musical anthropology de Seeger, justamente con la anthropology of music que
Merriam había propuesto como 3 lustros aproximadamente atrás. Ese es un eje de indagación entonces, no un eje de reflexión. ¿Qué quiere decir Seger con el concepto de antropología musical? Parecería que es lo mismo, pero en realidad hay un cambio muy importante de fondo en términos epistémicos, en términos de cómo estamos pensando la relación música y cultura, ajá, en términos al papel que le atribuimos a la música al interior de una sociedad. En segundo lugar, pues el concepto de oído etnográfico, que insisto, es un texto que creo que funciona muy bien como un pretexto para situarnos en las discusiones contemporáneas en el campo de la antropología del sonido, de los sentidos que tienen que ver con la corporalidad, que tienen que ver con los entornos aurales, que tienen que ver con las sound making practices, ¿no? Con todas las prácticas productoras de sonidos, etcétera. Y bueno, como último eje, un par de consideraciones que tienen que ver con cuestiones epistemológicas y del papel que desempeñan los registros sonoros en el quehacer del antropólogo, de la antropóloga de la música o de las personas que hacen etnomusicología. Entonces, así es como se estaría articulando la discusión del día de hoy y bueno, ya posteriormente a por ahí de las 6, pues yo esperaría que ya podamos pasar a la parte de del diálogo, ¿no? De ver cómo resuenan ustedes el texto, qué pueden recuperar para su propia práctica, para el estudio de las prácticas musicales que les interesan, para trabajar con sus interlocutores, etcétera. Entonces, vamos a este primer eje que tiene que ver con la antropología musical. E insisto, parecería un simple juego de palabras, pero cuando uno dice la antropología de la música, es decir, el estudio antropológico de las prácticas musicales, y cuando decimos la antropología musical, creo que sí hay un cambio muy importante en el sentido, una manera un cambio en cómo se están situando ciertos elementos. Y bueno, creo que aquí hay 3 preguntas que podrían de alguna u otra manera conducir esta primera parte, ¿no? Que ustedes las vayan teniendo en cuenta. Uno, ¿cuáles son los rasgos de un estudio antropológico de las prácticas musicales, géneros vocales o sonidos de un grupo humano, ¿no? No olvidemos que al final del día Anthony Seger es un antropólogo y él está tratando de hacer fundamentalmente antropología, ¿no? O sea, no es etnomusicólogo preocupado por la salvaguarda del patrimonio musical, no es de estos etnomusicólogos de gabinete, no es un musicólogo comparado que esté tratando de determinar cuáles son las estructuras musicales profundas de este grupo que son los suya, sino que él está preocupado fundamentalmente por la relación que tienen las estructuras sonoras, que tienen los timbres vocales con la estructura social y cultural de este grupo de indígenas de Brasil. Y pues como un segundo conjunto de preguntas, ¿qué hay detrás de la idea de la antropología musical que propone Seger? ¿Qué implicaciones epistémicas y metodológicas y etnográficas tiene, ¿no? O sea, insisto, podría parecer que simplemente es un juego de palabras, pero en realidad creo que cuando nosotros decimos estoy haciendo antropología musical, va a haber un impacto importante en el trabajo en campo, en el tipo de materiales que voy a recopilar, en el papel que le voy a asignar al oído, en el papel que le voy a asignar a la sonoridad dentro de mi trabajo etnográfico. Y finalmente como una provocación, ¿no? Pensar a qué obedece esta necesidad que experimentó Seger de invertir el orden de los términos que nos va a proponer Alan Merriam, pues en un intervalo de 15 años todo el mundo le empieza a corregir la plana a Merriam y dice, por ahí no es Merriam, es antropología del sonido, es antropología musical. Bueno, ¿qué significado hay detrás de ese gesto, ¿no? De este inocente, esto que es aparentemente un juego de palabras inocente, pero que en realidad pues es un gesto pleno de significación. Y
trataremos de reflexionar precisamente sobre esa significación. Entonces, aquí tenemos dos citas que de alguna u otra manera pues, nos pueden ir ayudando a perfilar la idea de una antropología musical que nos va a proponer que nos propone Seeger. Y no sé si alguien nos quiera ayudar a leer estas dos citas. Yo podría ayudar, Alan. Adelante, Javier. Siempre he sido un gran admirador de la antropología de la música, de Alan Merriam, desde que lo leí por primera vez, pero siento que su estudio de los indios Flathead era un poco desalentador en la manera en que separaba el análisis de los sonidos de otros aspectos de la sociedad Flathead. Incluso Merriam, me parecía, era incapaz de unir la antropología y el análisis del sonido. Ok. ¿Sigo? Adelante, perdón, sí, adelante, Javier. Mi distinción entre la antropología musical y la antropología de la música era en parte un juego de palabras, pero mi punto era que los métodos y teorías no necesariamente tienen que fluir en la antropología al estudio de la música, como proponía Merriam. En vez de eso, yo argumenté que la actuación musical nos puede enseñar mucho de la sociedad como un todo. Muchas gracias, Javier. Bueno, esta es una traducción que yo me permití hacer de una entrevista que está publicada en inglés ahí en El Oído Pensante, y ahorita en un ratito les doy bien la referencia, ¿no? Si ustedes recuerdan, hemos hablado durante estas sesiones que de alguna u otra manera el texto de la antropología de la música de Merriam, y en eso yo concuerdo totalmente con Roberto Campos, tiene un carácter programático, ¿no? Es un poco como el discurso del método de René Descartes o como las reglas del método sociológico de Émile Durkheim en los respectivos campos de la filosofía y de la sociología, ¿no? Antes de lanzarse al estudio de las problemáticas sociológicas, Émile Durkheim dice, bueno, estas van a ser las directrices que deberían seguir las personas que están haciendo sociología. Y creo que Merriam trata de hacer algo similar en la antropología de la música, en el sentido de establecer un conjunto de directrices que orientaran el estudio antropológico de las prácticas musicales, ¿no? Yo en lo particular sí creo que hay un intento de articular este texto de carácter programático con el trabajo que él había realizado años antes con los indios Flathead allá en el norte de los Estados Unidos. Pero por otra parte, concuerdo totalmente con la perspectiva de Seeger, en el sentido de que este esfuerzo que trata de hacer Merriam se queda más en el programa que en la realidad, ¿no? Y cuando uno ve, por ejemplo, que la etnomusicología de los indios Flathead está dividido, de hecho, en dos grandes apartados, que es lo que le está criticando aquí Seeger. Entonces, ustedes se van a encontrar con un primer apartado que es muy antropológico, en el sentido de que Merriam recupera los distintos contextos en donde nosotros nos podemos encontrar con las prácticas musicales, ¿no? ¿De qué manera ciertos cantos se vinculan con ciertos mitos, con la cosmología, con la propia estructura social de los Flathead? Pero cuando Merriam se va al análisis de las estructuras sonoras, ahí introduce como una discontinuidad, dice, esta es la parte número 2 de mi libro, y se pone a transcribir y a analizar como loco estructuras sonoras y a cuantificar y a hacer un montón de cosas. Y tiene razón Seeger en el sentido de que son dos niveles analíticos que van corriendo paralelos, pero que nunca llegan a articularse o a tocarse bien, ¿no? O sea, un nivel que tiene que ver con los usos y las funciones sociales de la música, y del otro lado un estudio mucho más musicológico de las estructuras sonoras que Merriam encontró en los flats. Entonces, esa es como una primer gran crítica que Seeger encuentra con Merriam. Yo suscribo totalmente la crítica que él hace, ¿no? Pero bueno, también la suscribo, entendiendo pues, los recursos limitados con los cuales cuenta Merriam en la década de los 60, en donde todavía se estaban peleando por definir qué es la etnomusicología, si es etnomusicología
antropología de la música, antropología del sonido, etcétera, ¿no? Y esta otra parte, fíjense bien, que es muy interesante y que ustedes pueden encontrar en el propio Seeger, que ustedes pueden encontrar en Feld y que ustedes pueden encontrar incluso en Jacques Attali, ¿no? Si ustedes han leído, por ejemplo, el texto de Ruidos de Jacques Attali, él tiene una idea que a mí siempre me ha parecido extremadamente apasionante y que me ha atraído mucho, ¿no? La idea de que la música es una herramienta epistemológica a partir de la cual podemos comprender a las sociedades occidentales, ¿no? Dice Attali, casi siempre pensamos a la música como un objeto del pensamiento científico, como objeto de la sociología, de la economía política, de la antropología. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos a las prácticas musicales para tratar de arrojar luz sobre el funcionamiento de una sociedad, ¿no? Attali, hay que decirlo, pues está preocupado centralmente por el funcionamiento de las sociedades capitalistas, de lo que está pasando en Europa, de lo que está pasando en Francia, de lo que está pasando en Estados Unidos, y no pela mucho, la verdad, al contexto latinoamericano. Pero por lo menos a nivel epistemológica, su propuesta es muy interesante. ¿Qué pasa cuando nosotros utilizamos a las prácticas musicales para pensar lo que está ocurriendo al interior de una sociedad? Y precisamente eso es lo que nosotros encontramos en esta propuesta de la antropología musical de Anthony Seger, ¿no? No solamente estudiar a las prácticas musicales, sino utilizar a las propias prácticas musicales como un crisol a partir del cual nosotros podamos reflexionar sobre ciertos aspectos de la sociedad. Pero, y aquí hay una cosa que es muy interesante, ¿no? Y de alguna u otra manera, yo no sé si él tiene en mente pues a todas estas antropologías y sociologías de corte estructuralista, los marxistas como más ortodoxos, por ejemplo, que estiman que el campo del arte siempre va a ser un reflejo de lo que está ocurriendo en el campo de las relaciones económicas. Dice Seger, de hecho, para que puedan existir ciertos campos y ciertos dominios de la cultura, es necesaria la existencia de la música, ¿no? Entonces, no es que la música se limite a reflejar las relaciones de explotación, las relaciones de dominación, lo que está ocurriendo a nivel, por ejemplo, de la estructura, de la infraestructura económica, sino que en realidad la música es fundamental para la configuración de ciertos dominios de la sociedad. Bueno. Y entonces, para ir avanzando, ¿qué podemos decir de esta antropología musical que nos propone Seger? Bueno, sí, es una reacción al proyecto inconcluso de la antropología de la música de Merriam y ya explicamos por qué, pero vaya, también hay que, creo que pues hay que aplicar la crítica en su justa medida. Sí, Merriam no logra concluir este proyecto que él tiene de desarrollar una antropología de la música. Y ya vimos, ¿no? Estas dos dificultades que encontramos en la obra de Merriam a la hora de tratar de articular la teoría antropológica con el análisis de las estructuras sonoras, ¿no? Esto también ya lo comentábamos, el hecho de que desde una antropología musical pensamos a la música como una herramienta epistemológica que nos permite reflexionar sobre el funcionamiento de una sociedad, ¿no? Y ahí yo les vuelvo a sugerir que revisen el texto de Ruidos de Jacques Attali. Dice Jacques Attali, la mayor parte de los cambios que nosotros podemos observar en las sociedades capitalistas a lo largo del siglo XX se anunciaron en primer lugar en el campo de la música, ¿no? Entonces, incluso él le atribuye ahí como una capacidad profética a la música, ¿no? Si nosotros vemos los cambios que se van dando en el campo de la música, podemos entender pues cuáles son los cambios que se van a verificar en otras esferas en el futuro. Una cosa también que es muy importante para comprender esta antropología musical que nos presenta Seger es el hecho de que
él encuentra que todas las prácticas musicales tienen un carácter performativo, ¿no? Lo que significa dos cosas. Lo que significa que de un lado, pues encontraríamos como ciertos elementos nucleares, como ciertos elementos estructurales que son propios de esa práctica musical, que tienen que ver con la tradición, que tienen que ver con el canon, que tienen que ver con las maneras en las que se socializa a los individuos en ciertos, así es, Marcela, gracias, en ciertos campos de la música. Pero por otro lado, dice Seeger, no perdamos de vista el hecho de que las propias prácticas musicales, a pesar de que existan tradiciones, a pesar de que exista un canon, siempre brindan un espacio, por muy pequeño que sea, para la realización de la agencia individual. Y esa es una metáfora con la que han jugado sociólogos, antropólogos, llevan 20 o 30 años diciéndonos, en las prácticas musicales, nosotros podemos articular perfectamente dos dimensiones que tanto la sociología como la antropología se han negado a articular, que es la dimensión de la estructura social con la dimensión del actor, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos las sociologías y las antropologías de la primera mitad del siglo XX, se la pasan todo el tiempo peleando por qué es lo que determina qué, si la estructura determina al actor o si son los actores los que a partir de estas interacciones cotidianas logran estructurar un orden social, y en ese sentido el orden social tiene un carácter emergente, ¿no? Dice Seeger, cuando nosotros pensamos a la sociedad de las prácticas musicales, tenemos una herramienta muy poderosa que nos permite articular estas dos grandes estrategias conceptuales. La estrategia de la estructura, reconocer que existen instituciones, que existen normas, que existen roles, que existen orientaciones de valor por un lado, que eso lo podemos encontrar en la práctica musical, pero que del otro lado también tenemos individuos con agencia, no digo, no que estén flotando en un vacío social, pero que de alguna u otra manera tratan de apropiarse activamente de sus condiciones de existencia, de modificar las normas, de jugar dentro de sus roles, de darle una actuación muy particular al guión que están desempeñando, ¿no? Entonces, esa es otra cosa importante que Seeger ve en el marco de esta antropología de la música, pensar que las prácticas musicales pues nos permiten vincular estas dos grandes estrategias conceptuales, ¿no? Y bueno, esto también ya lo comentábamos, cómo él se va a alejar de estas corrientes estructuralistas que consideran que las prácticas musicales son fundamentalmente, son la realización, no, perdón, leí mal, ¿no? Alejado de las corrientes estructuralistas, y ya habíamos visto estas corrientes que piensan que de alguna u otra manera la cultura es un reflejo de la economía, del poder, etcétera. Seeger más bien va a considerar que hay otras esferas de la cultura que dependen de una manera muy importante de lo que ocurre en el campo de lo musical, ¿no? En el campo de en el campo de la danza, en el campo de la música. Entonces, esos son algunos elementos para caracterizar la antropología musical de este autor. Y una cosa en donde él es muy claro en varios de los artículos que nos presenta en el texto de Lo Suya, en el artículo que ustedes leyeron, en esta entrevista que les voy a compartir, él estima que cuando nosotros llevamos a cabo un estudio antropológico de las prácticas musicales, esta antropología musical que él nos propone, deberíamos tener en cuenta por lo menos tres grandes registros, ¿no? De un lado, evidentemente, figurarían las estructuras sonoras de un grupo, y si se fijan aquí ya hay un cambio interesante. Él no está pensando con este concepto eurocentrado de música, él está pensando en términos un poco más amplios, ¿no? Como prácticas sonoras. Del otro lado, ¿cuáles son los parámetros que organizan a una sociedad? ¿De qué manera está funcionando una sociedad? ¿Cuáles son los roles? ¿Cuáles son los sistemas de parentesco? ¿De qué manera se dan los matrimonios? Ajá,
las creencias religiosas y como un tercer elemento del esquema, y ahorita vamos a ver que este esquemita pues está más difícil enunciarlo que tratar de llenarlo con contenido etnográfico, un aspecto que tiene que ver con la cosmología, ¿no? Con cómo representan los grupos al universo, al lugar de los seres humanos en el universo, las relaciones del ser humano con otras colectividades, etcétera. Esos son los elementos que uno debería tener en cuenta cuando vamos a realizar estudio antropológico de las prácticas musicales, pero incluso aquí quizá vale la pena ir corrigiendo como ciertos acentos y decir, es que en realidad para Seeger la música es un pretexto que nos permite entender de qué manera está funcionando una sociedad en esta triple articulación. Entonces, pues simplemente las prácticas musicales serían como las coordenadas que uno elige para acercarse al estudio de una sociedad. Y algo interesante del artículo que ustedes leyeron es que justamente lo podemos descomponer en estas dimensiones, insisto, ¿no? O sea, algunas dimensiones se llenan mejor que otras, ¿no? Cuando él nos habla de la organización social, de la matrilocalidad de lo suya, por ejemplo, de estos grupos ceremoniales y de varias cositas que vamos a revisar, pues ahí es como más fácil ir llenando como estos cajoncitos. Cuando nos habla de cosmología, simplemente nos dice, bueno, las estructuras sonoras de la música suya, que son duales, pues reproducen una cosmología dual, pero no, como que no profundiza mucho más allá, no nos dice mucho más allá, pero bueno, no hay como problema. Ahora, una cosa que creo que es muy valiosa, pensando nuevamente en que un poquito el espíritu de este seminario es ir recuperando herramientas para trabajar en campo, evidentemente, pues previa crítica de las personas que las están utilizando. Una cosa interesante es que él dice, bueno, nos vamos a encontrar en muchas ocasiones con que las personas, ¿no? Y en muchas comunidades no hay como tal, ¿no? Un discurso analítico de sus prácticas musicales, de sus canciones, de sus performances musicales. Y en ese sentido, cuando uno está tratando de acometer una investigación antropológica de prácticas musicales, nos da como dos grandes recomendaciones, ¿no? En primer lugar, dice, bueno, uno puede proceder como un periodista interrogando más allá de los elementos propiamente musicales, más allá de las estructuras sonoras, de los timbres, de las estructuras armónicas, etcétera, podemos preguntarnos alrededor de la música este tipo de cosas. ¿Qué? ¿No? Hablando específicamente de estructuras sonoras y timbre del canto, ¿dónde están ocurriendo esos performances? ¿En qué momento del año? ¿No? ¿Cómo están ocurriendo? Pensando nuevamente en la dimensión performativa de las prácticas musicales, ¿cuándo ocurren? En un momento específico del ciclo ceremonial ritual, ¿no? ¿Bajo qué condiciones? ¿Quiénes participan como productores de sonidos? ¿Quiénes participan como escuchas? ¿Para quién son esas prácticas musicales? ¿Quiénes escuchan? ¿Quiénes otorgan significación? Y la pregunta más importante, ¿no? Que de hecho le presta el título justamente a su nombre de por qué cantan lo suya, por qué ocurren esas prácticas musicales, por qué se canta para las hermanas y no para los padres, no para las mamás, no para la esposa, ¿no? Ahí es muy interesante esta discusión que él introduce de, bueno, en Occidente se le canta a la persona con la cual se está tratando, a la cual se está tratando de cortejar, ¿no? Con quien se está tratando de establecer una relación afectiva. Él dice, bueno, lo suya le cantan le cantan a sus hermanas y hay que tratar de entender por qué. Y otra recomendación ahí interesante que nos da en términos de trabajo etnográfico es que cuando nuestros interlocutores no tienen elaborado un discurso analítico sobre el performance musical, podemos recuperar todas esos componentes no discursivos que
paradójicamente, pues terminan hablando de la música, ¿no? El espacio, el tiempo, cuáles son los gestos, cuáles son los componentes de la acción. Entonces, insisto, ¿no? Para quien de repente está llevando a cabo una investigación, dicen, bueno, yo quiero trabajar en este contexto, pero no tenemos muy claras dimensiones de observación, no tenemos claro cómo podemos estar estructurando nuestro trabajo al interior del campo, pues aquí hay algunas ideas que nos pueden ayudar con la recolección de datos, ¿no? Ir generando algunas dimensiones para poder categorizar lo que estamos viendo, lo que estamos registrando, lo que estamos escuchando en campo. Y bueno, ya para terminar con esta parte de la antropología musical, yo aquí me permití sistematizar algunas de las cosas que ustedes leyeron en el artículo de los géneros vocales de Losuya, con arreglo al diagrama que él nos propone de la antropología musical, estructuras sonoras, parámetros de organización social y cosmología, ¿no? En ese artículo él explora fundamentalmente dos géneros vocales que son el akia y el ngere. Ajá. Entonces, del lado de las estructuras sonoras, ¿qué es lo que él se va a encontrar? Nos dice, bueno, tenemos estos dos géneros vocales que comparten algunos rasgos a nivel estructural, ¿no? Son parecidos a nivel estructural, pero en términos de las funciones sociales que van a desempeñar, en términos de para qué se cantan, de a quién se cantan, son radicalmente distintos, ¿no? Y aquí tenemos otra paradoja, porque a pesar de que Seeger está tratando de desmarcarse de Alan Merriam, aquí vemos una concepción muy funcionalista de la música, ¿no? O sea, aquí Seeger se está preguntando explícitamente por la función social de la música, ¿no? Y pues eso está totalmente, eso forma parte justamente del programa de la antropología de la música de Alan Merriam, y es una preocupación, ¿no? Que atraviesa la historia de la etnomusicología. Entonces, va dando como estos dos elementos para clasificar estos géneros, el akia y el ngere, por ejemplo. Dice que el akia, según Losuya, es un canto totalmente autóctono que no se encuentra en otros indígenas de hablantes del grupo G, ¿no? Es una canción individual que, sin embargo, no se entona de manera individual, ¿no? El akia se entona en ciertos contextos, en determinadas situaciones, en donde hay múltiples individuos entonando esta canción, ¿no? Se acompaña de cascabeles y de movimientos corporales y, como ya decíamos hace ratito, es una canción que los Suya dirigen fundamentalmente a sus hermanas. Dice, bueno, como todo mundo está cantando al mismo tiempo, es un canto que tiene una vocalidad tensa y una tonalidad descendente. Y del otro lado tenemos Angere, que es un tipo de canto como los distintos grupos, ¿no? de las sociedades G. Es un canto colectivo que entonan los distintos grupos ceremoniales en donde de alguna u otra manera se diluye la individualidad de las personas que están participando en el canto. Entonces, esto es lo que él encuentra a nivel de las estructuras sonoras, y con relación a los parámetros de organización social, no nos vamos a meter ahorita en todos los elementos que él da para caracterizar a Losuya, pero grosso modo nos dice, bueno, Losuya viven en villas circulares, las villas están espaciadas alrededor de una plaza principal, es un grupo matrilocal, lo que quiere decir fundamentalmente que cuando los hombres se casan, abandonan su casa y se van a vivir a la comunidad de su esposa. No, es decir, no vuelven a tener contacto ni con sus madres ni con sus hermanas. Dice que no hay reglas de descendencia claras y habla de la división en grupos rituales al interior de estas villas, que no son propiamente grupos de parentesco, nos dice Seeger. Y finalmente, en el campo de la cosmología,
aquí sí las observaciones que Seeger hace son muy magras y nos dice, pues tienen una cosmología dualista y uno ahí se queda con un gran signo de interrogación de, bueno, ¿a qué te estás refiriendo con cosmología dualista? ¿En dónde está el dualismo? ¿Cuáles son los opuestos? ¿Es lo masculino? ¿Es lo femenino? ¿Es el norte? ¿Es el sur? Son las dos mitades de la comunidad, etcétera. Bueno, entonces, y la pregunta, ¿no? Que él está tratando de responder, recuerden, la pregunta fundamental de Seeger es, bueno, ¿por qué cantan estos individuos? De manera así como muy esquemática nuevamente, ¿no? Vemos que Akia y Ngere son dos géneros vocales que cumplen funciones distintas, ¿no? El Akia cobra sentido en el contexto de la matrilocalidad de este fenómeno que yo les decía, bueno, cuando un hombre se casa, se va a vivir a la casa de de su mujer y no vuelve a tener contacto con con las mujeres de su familia, ¿no? Entonces, este canto cobra sentido en el contexto de la matrilocalidad y las restricciones que rodean la interacción hermana-hermano, porque una vez que los individuos, perdón, una vez que los hombres se casan, ya no pueden volver a tener contacto con sus hermanas. Entonces, el sentido y la función de este canto es para, pues, generar un puente comunicativo entre personas que se encuentran físicamente distantes. Y dice Seeger, también podemos pensarlo como un canto de autoafirmación individual, ¿no? En tanto que Ngere, por otra parte, reafirma la pertenencia a estos grupos ceremoniales de los cuales comentamos hace ratito. Y bueno, si el primero, ¿no? Akia reafirma la identidad individual, en Akia, pues en Ngere justamente se pierde la individualidad. Algo interesante, e insisto, ahí es en donde uno se queda con ganas de más páginas, ¿no? Que Seeger le hubiera dedicado más páginas. Es esta última observación que les pongo aquí, ¿no? Cómo, según Seeger, la estructura de las canciones se trata de cantos estróficos que tienen una estructura dual que corresponde justamente con el dualismo cosmológico de los suyá, pero la verdad es que no nos dice más al respecto, ¿no? Aquí la observación que él hace es que no es que el canto esté reflejando esta dimensión mítica, esta dimensión cosmológica, sino que de hecho la dimensión cosmológica es posible justamente por la existencia de este tipo de prácticas musicales. Entonces, eso es lo que él nos va a plantear con relación a la parte de la antropología musical. Después está toda esta discusión que él tiene alrededor del oído etnográfico, y aquí son menos diapositivas, esto está más rápido, ¿no? Pero también esto es interesante, y ahorita vamos a ver por qué. También hay aquí un par de diapositivas que son del propio Seeger. ¿Alguien podría apoyarnos leyendo, por favor? Si quieres lo leo, Alan. Gracias, Regina. Adelante. Sí, a ver, el oído etnográfico. Los antropólogos han tenido oídos desde el comienzo de su disciplina, pero, salvo unas pocas excepciones, solo los usaron para obtener información que luego podían escribir. El oído etnográfico es creado en interacción entre el etnógrafo y los miembros de la comunidad, quienes en forma conjunta focalizan en el sonido. Hoy en día los antropólogos están prestando más atención a los sonidos y las ideas indígenas sobre el sonido. Muchas gracias, Regina, ¿no? Entonces, hay aquí un montón de implicaciones que podríamos desprender de estas citas que conectan con la exposición también que hizo Roberto la sesión anterior, ¿no? Esta crítica al supuesto oculocentrismo y logocentrismo de las sociedades europeas, una crítica muy fuerte al quehacer de los antropólogos,
se nos ha acusado, de los antropólogos y de las antropólogas, se nos ha acusado de que nosotros textualizamos la cultura, ¿no? Todo lo vemos y convertimos una situación discursiva automáticamente en un texto. Y creo que en parte, pues, son críticas válidas, pero cuando uno empieza a revisar precisamente, pues, la historia de estos campos, como la antropología de la música, con autores como Feld, con autores como el propio Seeger, pues nos damos cuenta que la versión no es como, o sea, la historia no es como totalmente de blancos y de negro, ¿no? Pero bueno, entonces, a ver, fíjense, rápidamente, ¿no? Cuando hablamos del oído etnográfico, y me gusta este planteamiento que nos hace Seeger de colocar el desarrollo del oído etnográfico en una perspectiva histórica, ¿no? Que comenzaría con un oído colonial de finales del siglo XIX, ¿no? El oído, pues, de la antropología previa quizá al trabajo que va a desarrollar Malinowski con los Trobriand, el oído de los propios colonizadores, el oído de los propios, pues de los cronistas, de los frailes, en el caso, un brinco importante que tendríamos en la primera mitad del siglo XX al desarrollo de un oído científico que podríamos colocar en el campo de la antropología, por ejemplo, ¿no? Y en el propio campo de la musicología comparada en ese momento. Entonces, este oído científico, que es lo que hace justamente la musicología comparada de la primera mitad del siglo XX, es un oído que se va a dedicar a catalogar, a clasificar, a comparar, ¿no? Que va a descansar en una medida muy importante en una grabación etnográfica acotada, en donde si bien nos va, pues por ahí vamos a tener algunas notas del álbum en donde se den cuenta de algunos aspectos etnográficos o antropológicos de la música que uno está escuchando, pero en donde no hay como un interés en las nociones indígenas de la escucha y del sonido, ¿no? Y hacia la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, podríamos hablar ya propiamente de la consolidación de un oído etnográfico. Aquí en medio, ¿no? De estos dos cuadros, del cuadrito como marrón y del cuadrito gris, yo estoy pasando por alto un montón de antecedentes teóricos. Evidentemente, aquí tenemos al propio Alan Merriam, tenemos a Anthony Seeger, tenemos a Steven Feld, tenemos a Raymond Murray Schafer con el famoso World Soundscape Project, y podemos acusar de todo lo que ustedes quieran a Murray Schafer, pero de lo que no lo podemos acusar es justamente de ir generando una nueva conciencia y de la importancia que tenía la sonoridad en las sociedades contemporáneas, ¿no? El propio trabajo de John Cage en el campo de la composición, la música electroacústica, etcétera. O sea, todos estos avances al final del día contribuyen a la consolidación del oído etnográfico. Ana María Ochoa, por ejemplo, que ya salió a relucir, yo les recomendaría que lean su texto, este famoso texto de Aurality, por ejemplo. Entonces, cuando pensamos en el oído etnográfico, estamos pensando en realidad en varias ideas, ¿no? O sea, no es una idea que tenga un sentido unilateral. Estamos pensando fundamentalmente en el interés de los etnógrafos, de las etnógrafas y de los propios indígenas en las ideas y la filosofía indígena sobre el sonido y la escucha, ¿no? O sea, nosotros llevamos mucho tiempo explicándonos la realidad, explicándonos la dimensión aural, por ejemplo, como si todo el mundo en todas las culturas escuchara lo mismo y escucháramos de la misma manera. Ahí habría que separar la fisiología del oído, ¿no? De cómo nuestro oído está enculturado y de cómo respondemos auralmente en función de lo que nos da la cultura. Entonces, en ese sentido,
hay ahí este interés por recuperar la filosofía indígena del sonido. Una cosa interesante es que al final del día, yo como etnógrafo, como etnógrafa, pues no me puedo desprender de mi propia capacidad de escucha. Entonces, este oído etnográfico tiene un carácter dialógico o dialéctico o sincrético o como ustedes le quieran llamar, ¿no? Se trata de que yo con mis propios recursos pues vaya construyendo sobre qué piensan los demás del oído, pero sin dejar de lado mi propia capacidad y mi propia historia de escucha, ¿no? O sea que eso sería imposible decir, ok, dejo de lado mi horizonte interpretativo y asimilo totalmente tu horizonte interpretativo, no. Creo que en ese sentido hay que reconocer ese carácter híbrido del oído etnográfico, ¿no? El estudio no solamente de las prácticas propiamente musicales, sino de cualquier práctica que tenga que ver con la sonoridad. Eso nos llevaría a estudiar los aplausos, a estudiar los silbidos, por ejemplo, ¿no? A estudiar el discurso, nos llevaría a estudiar pues prácticamente cualquier persona, cualquier práctica que esté relacionada con la sonoridad y pensar una cosa muy sugerente ahí del texto de Seger. ¿Qué pasa cuando nosotros le entregamos, entregamos a los indígenas, a los grupos indígenas o entregamos a nuestros interlocutores estos dispositivos de inscripción sonora, no las grabadoras, por ejemplo? Entonces, ahí tenemos que la grabación puede proporcionarnos una perspectiva de lo que los indígenas consideran que es relevante para definir al sonido, a sus propias prácticas sonoras. Y bueno, ya les mencioné por ahí, ¿no? Algunos de los autores que vale la pena leer pues en todo este giro que yo ubico a principios de la década de los 80, ¿no? Del oído etnográfico o del giro aural o del giro sonoro o del giro acústico o como ustedes le quieran llamar. Y bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Dice Seger, el oído etnográfico de alguna manera va a recibir un empuje importante a partir de los estudios antropológicos de las músicas de Sudamérica, ¿no? El interés por aquello que se escucha, pero en particular el interés por lo que escuchan, por las maneras de escuchar de los grupos indígenas. Y ya resaltábamos también este carácter híbrido del oído etnográfico. Bueno, esto es un diagrama, ¿no? Para que pensemos nuevamente este oído como el diálogo entre mi propio horizonte interpretativo, ¿no? Al cual estoy fatalmente condenado, del cual no me puedo desprender, y la filosofía indígena sobre el sonido y la escucha. Y para finalizar el día de hoy, ¿no? Y esto lo voy a dejar más bien a manera de preguntas para que las discutamos, que son muy sugerentes, hablando pues de un par de consideraciones que valen la pena recuperar, ¿no? De la obra de Anthony Seger, nuevamente, no podríamos decir que para él la grabación no tiene importancia. Entonces, yo aquí les pongo el papel bueno, les pongo un fonógrafo para que nos vayamos pensando qué papel tienen los registros en la etnomusicología, ¿no? Y qué retos para la conservación está suponiendo el cambio tecnológico. Y aquí Seger nos deja con una, ¿cómo se llama? Nos deja con una provocación, ¿no? Él dice, bueno, no nos engañemos. A los antropólogos de la música y a los etnomusicólogos nos van a recordar por nuestras grabaciones. No nos van a recordar por nuestras teorías, no nos van a recordar por nuestros aportes a la cultura, nos van a recordar fundamentalmente por los registros que nosotros hemos generado. Insisto, él le dedica una parte muy importante de su trayectoria profesional a la edición y a la producción de grabaciones que ustedes pueden encontrar ahí en el catálogo del Smithsonian Folkways
Records. Entonces, da para pensar, ¿no? O sea, un individuo que tuvo una parte ahí importante en la industria, ¿no? Y bueno, esta otra parte que tiene que ver con el cambio tecnológico, ¿qué retos está suponiendo para para la conservación de los registros este cambio vertiginoso que estamos enfrentando? Y finalmente, hablando del carácter aplicado de la etnomusicología, ya habíamos discutido aquí con me parece que con Yoringuel, justamente, con Javier, otras personas habían participado en la discusión sobre el carácter aplicado de la etnomusicología, ¿no? Cuándo hay etnomusicología aplicada y cuándo tenemos una etnomusicología que es meramente académica, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar el carácter aplicado de la etnomusicología? Yo cierro la presentación del día de hoy con una idea de Seeger a manera de provocación, ¿no? Seeger dice, no nos engañemos, la etnomusicología siempre es aplicada, ¿no? En el momento en el que sale del aula, en el momento en el que se convierte en un programa de radio, en el momento en el que tiene un impacto en la formulación de un plan de estudios, en el momento en el que detrás pues de un programa, ¿no? Para conservar el patrimonio cultural de un grupo, hay un etnomusicólogo, etnomusicóloga, ahí hay etnomusicología aplicada. Entonces, yo cerraría esta breve presentación del día de hoy con estas herramientas que espero pues, les hayan dado como otra dimensión de cuál es la propuesta que coloca frente a nosotros Seeger, ¿no? En realidad, a mí me ha parecido muy sugerente porque yo llegué a Seeger después de haber trabajado varias cosas y dije, chin, ¿por qué no lo encontré antes? Pero siempre he sido partidario de pensar a la música como una herramienta epistemológica, ¿no? Como una herramienta que nos permite reflexionar sobre la sociedad. Entonces, yo dejaría hasta aquí la presentación del día de hoy y abriríamos el espacio pues, para poder dialogar, para poder ver qué podemos, qué recuperamos de Seeger, qué nos deja. Veo aquí, entonces, si me apoyan quienes quieran participar levantando la mano ahí. Veo la mano arriba de Sebastián. Entonces, como primer intervención, adelante, Sebastián. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy interesante, gracias, Alan. Realmente estos últimos encuentros vienen cada vez mejores y con cosas más interesantes para ir discutiendo, para ir trabajando. Quería hacer algunos aportes, algunas preguntas también que fui anotando. En principio, bueno, la vinculación con Jacques Attali me parece re interesante, siempre me pareció así como vos dijiste, muy sugerente su propuesta, bastante arriesgada, ¿no? Esto de pensar todo a partir de la música o de la organización sonora que propone y que es, eh, todavía no encuentro bien de qué forma, pero como propuesta para poder pensar desde la música, no como consecuencia, sino eh, digamos, como punto en donde se producen varias de las cuestiones sociales a partir de la organización musical de cada cultura, ¿no? En ese sentido, yo quería saber cuando si esta propuesta de Seeger, digamos, en diálogo con Marianne, se podría vincular dentro del mismo giro dentro de Merian de cuando él piensa la música en la cultura y luego reconfigura a la idea de música como cultura, si puede ser esto pensado producto de ese diálogo o a lo mejor no,
digamos, a mí me sugirió eso, digamos, cómo cambia, digamos, de una primera propuesta de la música en la cultura a una definición de la música como cultura. Y por último, referido a la cuestión del oído etnográfico, nuevamente traigo aquí a mi compatriota Miguel Ángel García. Él tiene un libro que se los acabo de compartir ahí en el grupo, que es Etnografías del Encuentro, en donde trabaja mucho analizando las grabaciones en cilindros de cera de principios del siglo XX aquí en Argentina, de parte del antropólogo Lehmann Nietzsche, y analizados posteriormente por Hornboster en Berlín en su gabinete etnomusicológico, y hace un análisis muy interesante, bien en sintonía con lo que plantea Seeger acerca de los paradigmas estéticos del antropólogo y cómo eso juega, digamos, en la investigación y muchas veces queda invisibilizado o como no pensado, ¿no? Sobre todo en esas grabaciones del principio del siglo XX. Eso nomás. Muchas gracias, Sebastián. Sí, pensaba un poco, bueno, entiendo que la primera, el comentario sobre Atali no es pregunta, pero sí tengo una reacción, ¿no? Hay un capítulo, me parece que es en Mil Mesetas, ¿no? De este texto de Deleuze y de Guattari, en donde hablan del ritornello, ¿no? Que a mí siempre me ha parecido muy esclarecedor justamente de cómo una práctica sonora, pues ayuda a estructurar como un espacio, ¿no? Cuando Deleuze y Guattari hablan, por ejemplo, del territorio, y dicen, bueno, es que el territorio como categoría antropológica no preexiste a los seres humanos. Hay territorio porque hay un conjunto de prácticas a partir de las cuales nos apropiamos de ellas. Y pone el ejemplo de estas canciones que nosotros utilizamos en la casa, por ejemplo, pues cuando estamos haciendo el quehacer, el trabajador que está en su trabajo, a eso se refiere Deleuze con la idea del ritornello, ¿no? Entonces, la idea de que el territorio en realidad existe gracias a que hay un conjunto de prácticas humanas, entre ellas un conjunto de prácticas sonoras a partir de las cuales lo producimos. A mí ese texto siempre me ha resultado como muy esclarecedor en ese sentido, ¿no? La sesión pasada, Roberto comentó, yo me he dedicado al estudio de la sonoridad en las marchas de protesta y pues yo he partido de la idea de que hay protesta porque hay sonido, ¿no? O sea, no es que el sonido exista porque hay protesta, sino que en realidad la protesta existe porque hay sonido, porque hay recursos visuales, porque hay cuerpos que están ocupando el espacio urbano, ¿no? Entonces, es un esquema que que yo he utilizado para pensar la construcción de territorios, de protestas, de acciones colectivas, a mí la verdad es que sí, de alguna u otra manera, por mi trayecto formativo, de repente como que me resultó muy natural decir, pues claro, ¿no? O sea, el sonido ayuda a estructurar territorios, acciones sociales, manifestaciones, etcétera. Con respecto a esta otra parte que comentas de Merriam, yo tengo la sensación de repente que cuando Merriam da este giro, ¿no? Hacia la música como cultura, en realidad tiene una propuesta que en términos epistemológicos es muy parecida a lo que nos está proponiendo Seeger, pero me parece que nuevamente Merriam se queda en el nivel de lo programático, ¿no? O sea, Merriam dice, ok, es que en realidad podemos pensar a la música como un sistema cultural y pues uno ahí se queda como esperando la etnografía, ¿no? El estudio en donde nos haga ver justamente cómo es que la música está operando como un sistema cultural. Me parece que se queda nuevamente pues, en un nivel programático que ya no lo realiza y creo que pues Seeger sí logra, ¿no? Como sí logra poner en marcha este esquema tripartito en donde la música se coloca a la par del sistema de representaciones y del sistema de relaciones sociales, ¿no? Sí con cierta preponderancia, pero pues como un elemento más, ¿no? Como un eje más dentro de un sistema que nos permite entender cómo es que está funcionando una sociedad. A nivel conceptual me parecen muy similares,
pero me parece que sí el rendimiento en términos etnográficos sí es particular. ¿Qué es lo que yo tendría para comentar ahorita de lo que pregunta Sebastián? Muchas gracias, Ale. No, de nada. Y gracias por la referencia del texto de Miguel Ángel García. Ya la apunté por acá. Gracias. ¿Quién más que quiera recuperar ahí algún aspecto del que le haya llamado la atención del texto? Comentarios para Seeger, se los hacemos llegar. ¿Qué onda? ¿Cómo ven cómo resuena esta propuesta del oído etnográfico? ¿Cómo la pueden incorporar a su propio trabajo? No sé si alguien quiera comentar algo. Hola, hola. Hola Jorge, adelante. Sí, quería comentar un poco lo que me gusta del texto de Seeger. Me llamó la atención bastante el enfoque lo que más me llamó la atención fue cuando plantea que hay dos tipos de canciones de entre los suyas, que una es individualista y la otra es colectiva, el Neguere y el Akia. Entonces me pongo a pensar, la reflexión de esto me hace pensar de que en nuestra sociedad es muy difícil que nosotros, tomando en cuenta todo lo que se ha dicho anteriormente de las funciones, creo que es bien difícil para nosotros encontrar clasificaciones de las canciones, de las músicas, porque estamos metidos entre los géneros musicales, y eso me hace pensar bastante que puede ser de que nosotros tengamos una estructura similar a los Akia y a la de los Suya, en dos tipos de canciones, tal vez, unas canciones que sean un poco más, yo lo llamo poética, pero es un poco más individualista, que se hace un poco más como una introspección, quizás para, para, para la reflexión, para cuestiones, porque hasta bueno, las canciones amorosas tienen su trasfondo político, quizás, pero quizás canciones que se hacen más con trasfondo de reflexión, canciones que se hacen más para el sentido ritual. Entonces, esto me lleva a que, ya decir nosotros, por ejemplo, géneros musicales ya no nos funciona. Entonces, podemos decir que es equiparable quizás la misa católica con el concierto de transmetal, que quizás llevan la misma función al final y la misma ritualidad. Entonces es algo bien, creo que esto que plantea Seeger, creo que rompe un poquito con el esquema que tenemos, un poco, y creo que por eso me llamó la atención, porque estamos tan metidos en el paradigma que nos han metido las discográficas, que nos impide ver muchas cosas que están pasando dentro de nuestras prácticas musicales. Y creo que eso es lo que me deja a poco de Seeger, de esto de Seeger, que es lo que tenemos que cambiar ese paradigma, porque lo que nos impide es lo que nos han metido, los géneros musicales. Así es, Jorge. Ahí algo interesante sería poder como ahondar un poquito más y ver si estas son, o sea, a mí me queda claro que Akia Ngere, por ejemplo, sí son categorías locales que utilizan lo suya para clasificar sus prácticas musicales, ¿no? Esta parte de este canto como más individualista y este canto con una dimensión mucho más colectiva, ahí ya me quedo pensando un poquito si es una descripción nativa, por ejemplo, ¿no? Si es una clasificación que utilizan los suya para clasificar sus prácticas musicales, o es algo pues, a lo cual él llega a la conclusión, ¿no? Dice, ah, claro, pues aquí es un individuo que se está tratando de expresar, de comunicar con su hermana, y de este lado, pues son estos grupos rituales, ¿no? Pero sí, o sea, sí es interesante lo que comentas y ahí insisto, ¿no? Esta, al final de cuentas, nos coloca frente a una visión como muy funcionalista de la música, de las prácticas musicales, en donde la música atiende como a determinadas funciones sociales. En Merriam, por ejemplo, nuevamente vamos a encontrar como una clasificación de las músicas atendiendo a su función social. Por ejemplo, estas músicas que pueden dinamizar colectivamente, que pueden dinamizar
afectos colectivos, ¿no? Y eso lo puedes encontrar en la música, por ejemplo, en una iglesia pentecostal, lo puedes encontrar en un rave, lo puedes encontrar en una tocada de metal, o sea, pensando en el tipo de funciones que desempeña la música, ¿no? Ahí yo lo cruzaría un poquito con la necesidad que tenemos justamente de ir construyendo con arreglo a las categorías locales, ¿no? Alejandro L. Madrid tiene un texto y se los voy a mandar por correo electrónico en donde habla del danzón como complejo de performance y ahí él plantea una crítica muy interesante al concepto de género musical porque dice, bueno, es que el género musical pues es una olla en donde de repente metes todo, cabe todo y se convierte en un conjunto de prácticas musicales tan heterogéneas que en realidad la propia categoría de género musical en términos descriptivos ya tiene muy poca utilidad. Y él propone, por ejemplo, utilizar la categoría de complejo de performance para pensar nuevamente en términos de ciertas estructuras sonoras que van a estar presentes al interior de cierto tipo de cantos, de cierto tipo de canciones, y por otro lado, pues este espacio, ¿no? Que hay para pues para estos agenciamientos individuales, ¿no? Pero sí, creo que es importante que empecemos a pensar con arreglo a otras categorías e insisto, haciendo el cruce con la idea del oído etnográfico con categorías locales, no pertinentes para la realidad que estamos describiendo. Gracias, Jorge. Javier. Gracias, Alan. Un poco partiendo desde el aspecto musical, a mí también, bueno, para mí es esta inmersión rápida en toda esta cronología de la etnomusicología y la antropología aplicada a la música, y me parece que justamente cómo Seeger se propone esta aproximación, esta diferenciación del oído etnográfico, me parece el paso lógico. Entonces, un poco también hablando sobre el tema de discusión que es la música como consecuencia o como motivo, yo creo que es las dos, porque como hemos hablado antes, la música juega este papel tanto de representación social, representación cultural, y se ve afectado por los elementos culturales que lo rodea. Entonces, me parece que primero se debería establecer, como ya se ha hablado antes también, el papel que juega la música, los individuos, si es que existe la diferenciación entre quién es músico y quién no, o si es que en la sociedad se considera a los individuos musicales. También esta parte del territorio me pareció increíble, puesto a que los límites, primero los límites que se han establecido son un poco imaginarios. Recién estuve hablando con una profesora mía de antropología andina y ella me comentaba tenía tanto sentido la parte afro de la costa del Pacífico de Sudamérica, en donde, si bien es cierto, compartimos límites entre Colombia, Ecuador e incluso Perú, la parte afro se ha desarrollado como de manera independiente. Entonces nosotros tenemos ritmos muy similares entre las culturas afro, todo lo que es la parte del Chota, la parte Esmeraldas, y la parte de arriba que es Colombia, que es la parte afro, igual se comparte un montón de características. También me pareció interesante en el texto déjeme ver el nombre para no decirlo mal, de Sudamérica y sus mundos audibles. Estuve leyendo porque me pareció increíble la parte en la que se habla del Puyo, que es no estoy diciendo tonteras. Bueno, la parte sur de Colombia, que se comparte también con Ecuador, la parte amazónica, y cómo en este caso los chamanes son aquellos que dirigen las ceremonias de ayahuasca, de yagé, y eso, gracias, Putumayo. Y
En este caso, el componente del lenguaje entre las personas y las no personas. Entonces la música empieza a jugar ya un papel que no se puede definir tanto, o sea, no se lo puede definir si es que no se estudia la articulación social que ejerce. Entonces, o sea, vuelvo a recalcar esta parte que primero se debería entender cuál es el papel de la música, cómo se la ve socialmente, porque también nosotros hablamos y tenemos, como decías tú, Alan, tenemos ya el oído, nuestro oído está presente, entonces ya tenemos influencias de lo que nosotros consideramos música culturalmente, pero, y este es como las últimas ideas que les comparto, estuve escuchando un podcast del Museo Reina Sofía, en donde se hablaba del movimiento musical en España en los años 80 y cómo surge esta respuesta con experimentaciones de noise, de vanguardias, pero que también, si bien es cierto, salen de los cánones musicales que nosotros conocemos, son expresiones musicales que se dieron por razones, por las dictaduras, por los movimientos sociales de esas épocas. Entonces, ya no podemos, yo creo que ya no deberíamos encajonarnos en los parámetros occidentales, sino justamente empezar ya el diálogo, el entendimiento y el oído etnográfico, que me pareció maravilloso, el oído etnográfico en cómo funciona la música y los sonidos frente a cada sociedad. Eso, muchas gracias. Claro, Javier. Me parece muy, muy, muy pertinente lo que estás comentando, ¿no? Yo creo que, y fíjense, creo que la misma práctica musical la podemos pensar a partir de distintas prácticas interpretativas. Bueno, como ustedes saben, pues bueno, yo estoy acá en México, ¿no? Varios colegas de aquí de la sesión estamos acá en México. Y acá en México sabemos, por ejemplo, pues que después de 1910 aparece en el campo de la música todo este movimiento del nacionalismo musical mexicano que se va a dar desde 1910 hasta 1960 aproximadamente y que incluye a compositores como Manuel M. Ponce, Carlos Chávez, ¿no? José Pablo Moncayo, Silvestre Revueltas. Una manera de interpretar ese fenómeno, pues es que de alguna manera venimos, ¿no? Estamos experimentando pues todo este periodo de inestabilidad social y política, y entonces, tenemos enfrente la necesidad de construir una identidad nacional, ¿no? De enunciar una identidad nacional, y entonces una interpretación es que, pues, los compositores como que se suben en este tren, ¿no? De tratar de construir la identidad nacional a través de la música, mirando a nuestras tradiciones musicales, locales, ¿no? Hacia la manera en la que imaginábamos el pasado indígena, etcétera. Otra manera de interpretarlo en consonancia con lo que señalas, Javier, es que en realidad la identidad nacional pues existe en la medida en la que existen todas estas prácticas musicales, en la que existe el muralismo, en la que existe la literatura de la revolución, o sea que la identidad nacional como construcción textual existe gracias a que están detrás todas estas obras, ¿no? De distintos campos artísticos que son los que ayudan a construir un imaginario de la identidad nacional y sin los cuales no existiría, ¿no? Entonces, estamos hablando del mismo fenómeno, pero en realidad de cómo nos podemos aproximar al mismo fenómeno desde distintas estrategias interpretativas, como señalabas, Javier. Si consideramos que de alguna u otra manera la música está siendo un reflejo de las relaciones sociales, de la inestabilidad política, o por otro lado, si consideramos que la música pues, es fundamental para el mantenimiento y para la construcción de la identidad colectiva, étnica, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo no puedo estar más de acuerdo contigo con respecto a esto. Al final del día se trata de eso, ¿no? Se trata de estrategias interpretativas que nosotros podemos utilizar, que a mí me parece lo más sano va a ser siempre como
como una heterodoxia o como un eclecticismo, en donde nosotros vayamos desmontando como estas relaciones causales, ¿no? Es que la economía determina la música, la política determina a la cultura, sino que en realidad pues veamos como los flujos que que se dan entre los distintos campos, ¿no? Pero muy bien, muchas gracias, Javier. No sé si en el chat hayan, bueno, veo varios ahí. No sé si por ahí vayan, tengan alguna otra pregunta, comentario. De estas dos preguntas que yo les señalo al final con carácter como de, pues precisamente de promover el debate, ¿qué papel debería tener qué piensan? No sé si les merece alguna consideración el papel de ser antropólogos, registros sonoros, qué podrían decir, qué podrían decir del carácter aplicado de la etnomusicología, ¿no? No está Joringel, me parece, pero pues hemos discutido varias veces, ¿no? Sobre esta aparente separación que existe entre el discurso académico, ¿no? Y la realidad cotidiana que experimentan los creadores, los músicos. No sé si tengan alguna consideración al respecto. O digo, no necesariamente tiene que ser sobre las preguntas, podría ser de cualquier otro tema. Bueno, miren, entonces, pues, Jamie, a ver, adelante, Jamie. Hola, buenas noches. Buenas noches, adelante. Bueno, a mí me dejó pensando el texto un poco en relación a que es en parte una suerte como de crítica al perspectivismo, ¿sí? Y me da la impresión que todo el texto de Sudamérica, bueno, recuerdo bien cómo se llama, Sudamérica y sus mundos audibles, creo, tiene una suerte de crítica al perspectivismo. Quisiera, Alan, que de ser posible profundizaras un poquito ahí, porque Seger pues menciona que se alimenta, digamos, del perspectivismo de Viveiros para hablar de su oído híbrido, de su oído etnográfico. Pero al mismo tiempo se alimenta del perspectivismo, pero lo critica, ¿no? Porque el perspectivismo pues está basado en lo visual y sí, claro, de cierta manera sí hay una contradicción, ¿no? Digamos que toda esta teoría amazónica e indígena se basa sobre el perspectivismo, pero ignore lo sonoro, siendo que lo sonoro sí se presenta como digamos que el puente de comunicación entre lo humano y lo no humano, o sea, lo sonoro se presenta como lo que permite el propio perspectivismo que a su vez niega lo sonoro de cierta forma, ¿sí? Por darle prioridad a lo visual. Quisiera tal vez que hablaras un poquito de eso, de ser posible. Ok, sí, mira, en particular sobre el texto de Sudamérica y sus mundos audibles de Brabeck, yo ya tiene un buen rato que lo leí, ¿no? O sea, debe tener más de 5 años que lo leí. Y la verdad es que en este momento preferiría como no pronunciarme de un texto que no tengo así como en la memoria, porque además son varios artículos que abordan distintos casos etnográficos. Yo creo que hay una crítica, ¿no? O sea, hay una crítica de Seger hacia el perspectivismo, sí en el sentido de que la idea de la perspectiva,
pues depende fundamentalmente de pistas visuales, ¿no? La perspectiva es lo que está frente a mí, lo que yo puedo ver como observador que está ocupando un conjunto de coordenadas espaciotemporales muy concretas. Pero creo que la parte que va a retomar Seeger del perspectivismo, pues tiene que ver fundamentalmente con el reconocimiento de los saberes y de las filosofías que han elaborado los indígenas con respecto a distintos registros de la existencia. Si ustedes se fijan, por ejemplo, y si comparan, ¿no?, lo que nosotros vemos que se filtra del perspectivismo hacia Seeger, por ejemplo, y hacia Feld, Seeger, por ejemplo, pues no está hablando ni de la audición, ni está hablando de la sonoridad de colectividades no humanas, que es una cosa que sí hace Feld. O sea, Feld sí reconoce abiertamente, por ejemplo, que hay otro tipo de colectividades, ¿no? Específicamente los animales, por ejemplo, que pueden tener una cierta perspectiva sobre el sonido. La verdad es que Seeger no lo lleva tan adelante. Me parece que la parte que él recupera del perspectivismo tiene que ver fundamentalmente con el reconocimiento de las filosofías indígenas sobre el sonido y sobre la escucha, que a lo largo del siglo XX pues habían quedado como totalmente relegadas, sin dejar de reconocer que la idea de perspectivismo es oculocéntrica, ¿no? O sea, está centrada en una metáfora visual, como lo está el concepto de cosmovisión, por ejemplo. La verdad es que cuando uno cambia las cosas por es que es una cosmoaudición, ¿no? Pues simplemente cambiamos como el énfasis, pero seguimos presas, ¿no? De una sola manera de aproximarnos a la realidad. Entonces, lo que yo entiendo que él recupera del perspectivismo es fundamentalmente eso, e insisto, creo que la crítica de Seeger debería entenderse en un sentido como crítica, como aparece, por ejemplo, en el texto de la crítica de la razón pura de Kant, ¿no? Acotar los límites, o sea, más que decir, vamos a echar por la basura a la basura el perspectivismo de Viveiros, en el sentido como de definir nuevos límites y de decir, ok, deberíamos considerar la parte de la sonoridad, la parte de la escucha, la parte de los entornos acústicos. Eso es lo que tendría que decir fundamentalmente Jamie, ¿no? Me parece que pues el trabajo de la lógica del trabajo científico debe ir en este sentido, ¿no? De revisar constantemente los modelos, de ver en dónde los modelos pierden su potencial explicativo, interpretativo. Por ejemplo, yo siempre he dicho, Foucault está muy preocupado por el disciplinamiento del cuerpo, y creo que algo que nunca vio Foucault tiene que ver con la dimensión del silenciamiento del cuerpo, ¿no? Pero el hecho de que Foucault no haya pensado en el problema del silenciamiento del cuerpo, pues me lleva como a proponer ese problema dentro de su modelo, y creo que eso obedece perfectamente a la lógica del conocimiento, en donde uno desde intereses, desde experiencias de campo que son totalmente distintas, pues vamos encontrando como fallas, ¿no? En estas nuevas epistemologías. Eso es lo que yo tendría que comentar al respecto, ¿no? Sí me disculpo, ahorita no recuerdo más el texto de Sudamérica. Ok, no sé si respondo más o menos, Jamie, ¿cómo ves? Sí, Alan, sí, me sirve full lo que dijiste y me gustó mucho la comparación con Foucault, me deja pensando. Sí, me sirve. Mil gracias. Gracias, bueno, gracias. Y, ok, bueno, si quieren cerremos con veo por acá nuevamente a Sebastián y a Javier nuevamente, entonces, si quieren, los escucho y cerremos con estas dos intervenciones. Adelante, Sebastián, y después Javier. Sí, no, me anoté de nuevo, disculpen.
porque me interesó mucho lo que dijiste del nacionalismo, el nombrar, digamos, y obviamente en todos los países de Latinoamérica, si bien en cada uno se dio con características distintas, se han dado estos procesos de músicas nacionalistas y la importancia que tienen, digamos, a mí me interesan mucho. Simplemente quería reflexionar y ver de qué manera, porque no siempre traemos estos temas aquí, como que siempre estamos hablando de comunidades indígenas o comunidades muy cerradas y nunca, si bien, bueno, vos bien contás que trabajás sobre las protestas y eso obviamente forma parte de tu mundo más cercano, pero bueno, generalmente es como que llevamos los ejemplos hacia campos o entendemos el campo como en culturas otras y muchas veces se nos pasan estos grandes temas que son trascendentales, digo, para nuestras ideas de la música y de qué manera vos podés ver, digamos, que la antropología está trabajando en función de esos grandes temas de las propias culturas a las que pertenecemos, ¿no? Como el caso de las músicas nacionalistas que a lo mejor han sido más estudiadas desde otros campos, ¿no? Desde la sociología de la música o desde otros lugares. Sí, sí, claro, Sebastián, creo que justamente con todas estas nuevas conceptualizaciones que tienen que ver con el oído etnográfico, bueno, como yo traté de establecer en la primera sesión, ¿no? Merriam estimaba, por ejemplo, que la antropología de la música, más que definirse a partir del estudio de prácticas musicales que ocurren en determinados territorios o por determinados grupos, pues es una manera particular de aproximarnos a los fenómenos musicales. Yo es algo con lo que me quedo de la antropología de la música de Merriam, porque pues creo que justamente todos estos dispositivos epistemológicos que nosotros hemos venido revisando en este momento se pueden utilizar para pensar efectivamente prácticas de grupos indígenas, prácticas musicales de grupos indígenas, de comunidades rurales, por ejemplo, pero para pensar la propia realidad de nuestras prácticas musicales, ¿no? De lo que ocurre en la ciudad, por ejemplo, con no sé, de lo que ocurre aquí en la Ciudad de México con las distintas escenas del rock, con los jóvenes que se están reapropiando de músicas como el son jarocho, por ejemplo, que no son jarochos, que no viven en la región del Sotavento, pero que el día de hoy están recuperando el son, ¿no? Tenemos también un fenómeno que yo llevo viendo ya varios años, de jóvenes, por ejemplo, que no son de la Costa Chica de Guerrero, que están acá en la Ciudad de México y que están haciendo chilenas, ¿no? Que es una música que se toca allí en la Costa Chica que se toca en la Costa Chica de Guerrero. Entonces, creo que sí, todos estos instrumentos nos invitan a reflexionar sobre esas prácticas musicales, ¿no? De repente también la etnomusicología cayó presa de que, pues, si quieres hacer etnomusicología, necesariamente tienes que reflexionar sobre las prácticas musicales de una comunidad alejada. Y yo creo que cualquier tipo de práctica musical pues tiene como la dignidad antropológica suficiente para que nos animemos a pensarla, ¿no? Desde estos conceptos de la antropología musical, del oído etnográfico. Gracias, Sebastián. Y Javier. Adelante, Javier. Gracias. Primero, comentando un poco sobre lo del tema que decías de los medios vamos a decir, de propagación de la música, el hecho de cómo Seeger deja estas cintas en blanco y encuentra la diferencia entre lo que los indígenas consideraban esencial o necesario escuchar y lo que él como ajeno, como el otro, también consideraba escuchar. Entonces me parece que ahí hay una herramienta muy, muy útil en cuanto a la percepción, al oído indígena, podría decirse, que está participando
y también lo que marcaría la diferencia en lo que nosotros escuchamos y lo que ellos escuchan. También hablando un poco de lo que se trató ahorita del nacionalismo y también de lo que he estado investigando y curioseando más que nada, es esta parte de la identidad que nosotros como Latinoamérica estamos aún. Entonces es un tema muy, muy delicado para Latinoamérica, puesto a que todos tenemos diferentes influencias, las historias de cada país o sea, marcan cómo nosotros vamos modelando esta identidad. Entonces también creo que es necesario considerar que la identidad no es un concepto fijo, sino es un concepto que va cambiando con el tiempo. Como discutía con una compañera que trabaja en el Museo Nacional de aquí de Ecuador, tenían un poco esta nostalgia de la música justo nacional, la música como el pasillo, los pasacalles, San Juanitos, que normalmente nosotros escuchamos y tocamos en fiestas o en ocasiones especiales. Y ella decía que era un poco triste que ya los jóvenes no escuchen esta música o que no se esté propagando tanto. Pero a la vez existe el componente de identificación, creo yo, que, o sea, cómo las nuevas generaciones se van identificando, con qué se van identificando. Entonces no se puede esperar que la música que era representativa hace 60 años sea ahora la misma o que los jóvenes puedan identificarse y apropiarse de ellos, sino más bien es el, el tomar esos elementos que ellos consideran propios y también los nuevos elementos culturales que juegan, como es la globalización, por ejemplo. Eso es algo que ya no podemos despreciar actualmente porque es un fenómeno que implica este bombardeo informático, este bombardeo de nuevas corrientes y que son corrientes ya mundiales, se puede decir. O sea, entonces, creo que en el campo de estudio se puede ir por cualquier lado, o sea, se puede ir desde seguir analizando sociedades indígenas, sociedades amazónicas, grupos no contactados, hasta como los estudios que tú has hecho, Alan, de las protestas, o sea, qué va influenciando, qué se va recogiendo y cómo se va representando, y de nuevo, o sea, la música como la representación, como la causa y el consecuente de las características culturales. Y se puede hacer de cada país, de cada sociedad. Eso. Así es, Javier. Creo que pones sobre la mesa dos temas bastante interesantes y con esto estaremos cerrando el día de hoy. El primero de ellos tiene que ver con el papel de las propias comunidades indígenas en la producción de etnografías, de grabaciones que señala Seeger, ¿no? Que creo que eventualmente en algún momento eso va a volver. El día que los indígenas hagan antropología, que documenten sus prácticas musicales, si es que así lo quieren hacer, pues de repente no va a tener mucho sentido llegar pues ahí como un advenedizo, ¿no? Para tratar de documentar cosas, y efectivamente como pues un dispositivo como una grabadora, por ejemplo, se convierte ahí en una ventana etnográfica muy interesante para ver de qué manera los indígenas están definiendo como ámbitos de significación alrededor del sonido, ¿no? Ojalá que nos animemos a ir construyendo etnografías mucho más dialógicas, en donde nuestros interlocutores dejen de aparecer como meros informantes, ¿no? Ahí, y pues que incluso les asignemos un papel más activo justamente en la construcción de datos, que reconozcamos el papel autoral que tienen en muchas ocasiones, ¿no? O sea, creo que eso sería bastante positivo. Y finalmente esta parte que hablas pues, de estos referentes que tienen los jóvenes para la construcción de las identidades. Acá en México,
Y aquí está una colega muy estimada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Regina Escutia, que ha trabajado con jóvenes indígenas que están haciendo rock allá en el norte de la República Mexicana, ¿no? Y que han encontrado en el rock, pues, una plataforma de enunciación para, pues, justamente para construir un discurso que tiene que ver con lo indígena, con su gusto con el rock, o sea, una cosa ahí bastante interesante, ¿no? Y reconocer que al final del día, pues nosotros como etnomusicólogos, como etnomusicólogas, antropólogos, antropólogas, pues debemos un poquito como de despejarnos de esta idea de que somos los salvadores del patrimonio y de la cultura. Y oye, no dejes de tocar no dejes de tocar el violín, ¿no? Tú deberías tocar la guitarra, perdón, no dejes de tocar el violín, ¿no? Bueno. Pues muchas gracias, Javier, al resto de las personas, gracias a todas, a todos por estar aquí en la sesión el día de hoy.